¿Cómo están? Bueno, estamos acá para otro pronóstico, otra predicción de este Mundial de Qatar 2022. Gracias a Dios, con la escaloneta metida en octavos de final, tenemos el partido de este día, sábado 3 de diciembre, en el estadio Ahmad Bin Ali, a las 16 horas, Argentina-Australia. Y vamos la escaloneta, vamos para adelante con este equipo que viene mejorando, que tuvo un partido bastante mejor con Polonia, a pesar de que Polonia regaló muchísimo las posiciones. Así que bueno, vamos a tener una predicción de cómo va a salir este partido. Estamos a algunos días, tal vez haga otra tirada, tal vez no, pero vamos a ver cómo va esto. La verdad que estoy muy ilusionado con este equipo, ya un poco más tranquilo, como imagino que todos ustedes, pero no confiado. Hay que tener mucho cuidado porque acá el que se equivoca se vuelve a casa. Ya todas las fueron finales, pero esta es una final donde ya es eliminatoria directa y es complicado. Así que bueno, vamos a cortar en tres partes, vamos directamente ya a acomodar los arcanos, a ver cómo se va a dar este partido entre Argentina y Australia. Carta para la selección argentina, carta para Australia. Vamos a acomodarlas bien. Carta para la selección argentina. Carta para Australia. Carta para la selección argentina, esta es la identificatoria. Carta para la selección de Australia. Carta para la selección argentina, para Australia. Selección argentina, Australia. Están dispuestas las cartas. Los arcanos vamos a acomodarlos lo mejor posible, para que estén rectos. Y vamos a tener este pronóstico, este gran partido que nos espera el sábado, con una estructura táctica similar a Australia, a la que tuvo Polonia, pero con muchos más recursos. Polonia no quiso jugar a nada, se vio claro, se refugió en su propio arco. Así que bueno, vamos ya, vamos a empezar. ¿Qué carta identifica a la selección argentina? La carta es la estrella. Ya los veo a los fanáticos de este arcano, que todo el tiempo me lo recuerdan, que la estrella es ganadora. Vamos a ver. Y la carta que identifica a Australia es la sacerdotisa. La carta de la estrella, como ya sabemos, es una carta de transmutación, es una carta donde se cambian las cosas, es la apuesta de Argentina a ir a más, a ser un equipo aún más competitivo de lo que está haciendo, es un equipo que va en crecimiento, y a veces en los mundiales es bueno ir en crecimiento, pero también puede haber un traspié y quedar afuera. La carta de Australia es a jugar sin regalar nada, la sacerdotisa. Tratar de tener picardía, a pesar de que son países que no están asociados con eso. El planteo de Australia va a ser tratar de tener picardía para sacar ventaja de Argentina, tratar de obtener ventaja de lo más mínimo, provocar faltas, provocar cortes de juego y tratar de llegar a una definición que les convenga. Eso es lo que veo en la primera parte. Vamos a ver cómo arranca este encuentro. Voy a ir dando vuelta a todas las cartas. Vamos a ver qué nos va saliendo. Sale un poco complicado, entrada para Argentina. Vamos a ver cómo termina esto. Bueno. Acá tenemos el planteo inicial. Es un partido que viene complicado para la Argentina. Ya sé que a veces hay gente que dice, no, bueno, con Polonia no fue complicado. Se nota que no tienen que salir a la cancha, se nota que no tienen que jugarlo, no es muy fácil opinar. Lo mismo que también con las predicciones, ¿no? Que es muy fácil, la pifiaste. Cuando uno acierta, alguna gente me saludó y me felicitó, así que lo agradezco, pero hay gente que todavía mira el partido de que me equivoqué y no les importa. Bueno, el partido, señores, está muy complicado para Argentina. La verdad no lo esperaba, yo esperaba un partido más tranquilo. Sale la torre de entrada para Argentina, o sea que muy complicado. Una carta que no es del todo buena, es donde se caen los sueños, donde de alguna manera uno siente que se acaba todo. Y sale la carta de El Mundo para Australia, o sea que podríamos decir que en algún momento Australia puede lograr una ventaja. Espero que no, estamos a algunos días todavía del partido, esto puede cambiar, pero quiero decirles algo, el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Entiéndanlo eso, porque mucha gente dice, no sale. Bueno, no es así.
La segunda carta de Argentina es una carta de posicionamiento. Es volver a reubicarse en el terreno de juego para volver a tener una idea de cómo salir adelante de la situación. La rueda de la fortuna es una carta que nos indica que nunca estamos ni arriba ni abajo, que no somos ni tan malos ni tan buenos como creemos. Y gira, que todo cambia, o sea que es una idea de reforma de Argentina, de cambiar el rumbo del partido. Pero la selección de Australia tiene el emperador, o sea, tiene la posibilidad de ir dominando el juego, de tratar de sacar ventaja como pensaba. Esto no sé si va a ocurrir por un penal o algún tipo de falta del VAR. Hay algo raro acá, pero bueno, después lo veremos en el partido qué es lo que pasa. Pero la cuestión es que se pone en ventaja Australia de alguna manera, o puede llegar a convertir dentro de lo que es el partido. Así que bueno, tenemos esto, también donde Argentina intenta recuperarse, le cuesta, que empiezan las dudas, empiezan las imprecisiones en Argentina, y Australia sigue teniendo cartas buenísimas. Tiene el mago, que es una carta muy buena, que es de manejar el partido y de poder tener todos los elementos para ganar este partido. Pero, acá viene, gracias a Dios, esto, que es el final, que es el carro del triunfo. El carro del triunfo. Argentina es una selección con historia, es una selección que siempre se repone. A este equipo le costó lo de Arabia, pero vamos a ver qué pasa ahora. Y sale la carta del carro del triunfo. O sea, quiere decir que Argentina recupera esa idea de selección ganadora, recupera esa idea que lo llevó a ganar campeonatos, y le sale el diablo a Australia. Yo les digo, el partido que veo en resumen de esto es un partido donde Argentina empieza mal, no encuentra su juego, Australia domina, parece que nos vamos a quedar afuera, estamos preocupadísimos, y en el último instante Argentina lo empata, lo pone a la par y empieza a retomar de alguna manera eso que se espera de la Argentina, ¿no? Esto es un empate, claro, a último momento y casi diría sin merecerlo. Lo que hay por ahora, ¿no? Así que tenemos un empate en el partido. Yo vería un empate por los goles, se ve claramente, esto es un gol, esto también. No sé si es un 1-1, un 2-2, cómo termina, pero es un partido donde Argentina la va a tener muy, muy complicada. No parecía, lo lamento, pero es así. Entonces, estos partidos son eliminatorios, así que no hay posibilidad de empate. Vamos a ver qué pasaría en un alargue entre Argentina y Australia. Esperemos que no lleguemos a la larga. Espero equivocarme en la predicción y que me digan, te equivocaste, fue fácil. Lo espero de corazón. Ojalá me equivoque, ojalá no salga esto. Pero volvemos a lo mismo, un partido muy complicado. Vamos a ver en el alargue qué pasa con Argentina. Hay bastantes cambios, así que estos alargues pueden llegar a ser muy diferentes a los de otros mundiales. Argentina saca a la emperatriz, me encanta. Ya saben que siempre cuando tiro a los que me siguen en el canal, que les digo suscríbanse, es Lío Messi, así que aparece, pero aparecen también los enamorados de parte de Australia. Así que está complicado, sigue complicado, no veo una definición clara en el alargue, y vamos a tener que ver qué pasaría si hay penales. Ojalá, les vuelvo a lo mismo, que la tendencia se corra y Argentina o termine ganando en el inicio, ¿no? Vamos a ver qué pasaría en caso de haber tiros desde el punto penal. Argentina, la carta más perdedora que te puede tocar, y también una carta perdedora para Australia. O sea que no tengo definición, el partido está muy indefinido. Voy a hacer otra tirada, me parece, en breve, porque no hay una definición. Ustedes lo ven, tengo la muerte y el juicio final. Son dos cartas que no identifican, pero voy a ver igual qué resultado tendría de penales. En penales Argentina tiene el sol, y finalmente Argentina ganaría por penales ante Australia. Me estoy jugando muchísimo con las predicciones, muy clara. Como les digo, espero que no pase, no quiero sufrir tanto, pero sale el sol contra el ahorcado. El ahorcado tiene que ver con que Australia dejó todo, pero Argentina finalmente termina triunfando. En mi predicción actual, como están las cosas ahora, sería por penales. Espero que no sea por penales, espero que sea durante los 90 minutos y no sufrir nada. Así que suscríbanse, muchas gracias por ver estos videos y espero que gane la escaloneta y que podamos festejar todos. Así que muchas gracias, que tengan un buen día.